Para quienes no me conocen, mi nombre es Emanuel Flores Carreño. Le doy gracias a Charlie, que ya nos hizo publicidad, y tenemos, esta va a ser la tercera vez que estamos aquí, al menos desarrollando este tema. Hoy vamos a cerrar, vamos a concluir. Estamos aprendiendo de la carta que le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Tito. Y me gustaría que pudiéramos orar, que pudiéramos poner esto en manos del Señor para que la enseñanza realmente sea edificante, que sea el Espíritu Santo el que siembre en nosotros una semilla de fe, la cual podamos ir a desarrollar allá en nuestras vidas diarias, ¿sí? Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana, una vez más, de levantarnos, de poder abrir nuestros ojos, Señor, de poder venir a este lugar juntos como familia para alabarte y para bendecirte. Te pedimos que esta mañana, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, hables a nuestras vidas, transformes, Señor, todo aquello que quieras transformar en nuestra mente, todas aquellas ideas que están equivocadas respecto a tu persona, respecto a tu enseñanza, conforme lo hemos venido viendo, Señor. Te pedimos que sean desarraigadas y que sean sembrados, Señor, nuevos principios, nuevos valores, Señor, principios que emanan, Señor, de tu palabra y que vienen a fortalecer nuestra fe y también que vienen a darle forma, Señor, a nuestro carácter, a nuestra conducta. Hoy, Señor, te suplicamos que tú gobiernes sobre nuestras vidas, que tú seas el Señor de nuestra existencia, que no solamente te queremos reconocer como el Salvador de nuestras almas, hoy queremos rendirnos, venimos aquí a rendirnos ante tu señorío y te decimos: gobierna tú, Señor Jesucristo, nuestras vidas, gobierna nuestro ser. Y por favor, háblanos a través de esta palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues si me acompañan, por favor, abriendo sus Biblias, vamos a Tito, y hoy vamos a arrancar a partir del capítulo número 2. Tito es una carta, la carta a Tito precisamente tiene solamente 3 capítulos, es una carta chiquita, ¿verdad? Pero el hecho de que sea una carta chiquita no quiere decir que sea una carta que tenga mucho contenido. De hecho, el día de hoy, en lo que vamos a ver, no me puedo detener demasiado porque nos haría quedarnos aquí todo el día, y yo sé que algunos de ustedes tienen compromisos, yo sé que algunos de ustedes estarían dispuestos a que nos anocheciera aquí, pero no lo vamos a hacer. Entonces, como dice el hermano César Vidal, vamos a hacer un vuelo de pájaro así por el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero vamos, me comentaba Carlos hace unas semanas cuando yo le preguntaba si ya tenían idea de lo que iban a estar compartiendo este mes, porque veíamos el mes así, me pedía mi buen amigo Fabián si les podía echar la mano, ¿verdad? Y quiero decirles que estoy agradecido con él por la confianza que me ha tenido. Comentarles que parte de lo que estoy haciendo aquí es poder de alguna manera colaborar con él y echarle la mano por la situación que él ha estado viviendo. Le doy gracias a Dios porque ya lo veo que ya me ve, miren, con unos ojotes así, pero le doy gracias a Dios por la vista de mi hermano y lo que Dios ha ido haciendo, esa recuperación. Y Fabián, de veras, gracias por la confianza. Entonces yo le preguntaba a Carlos, ¿tú tienes idea de qué vas a estar compartiendo en el mes de diciembre? Diciembre trae muy poquitos domingos, le comentaba, y él me decía que él sentía una carga por hablar acerca de algunos principios que pudieran ser útiles para la familia. Entonces, esta carta trae mucho material, mucho contenido que no lo podríamos abarcar el día de hoy. No sé, Carlos, si tú quieras más adelante aprovechar e ir un poquito más a fondo. Pero vamos a empezar el capítulo 2 y vamos a darle lectura del capítulo 2, prácticamente del versículo 1 hasta el versículo 9. Capítulo 2, del versículo 1 al versículo 9. Recordemos que es Pablo, el apóstol Pablo, escribiéndole. Él lo describe aquí como su hijo amado, ¿verdad? Entonces le está escribiendo a este joven Tito, que le ha pedido que se quede en una isla llamada Creta. Una isla donde hemos venido viendo, está llena de conflictos, la gente es peleonera, la gente es mentirosa,
los que habían agarrado el micrófono ahí en la comunidad, ¿verdad? Quienes habían tomado la voz, están enseñando una enseñanza que no es la que corresponde a la palabra de Dios. Este es el contexto de lo que venimos aprendiendo en el capítulo 1. Y llega el capítulo 2 y le dice: tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Porque no se estaba predicando la sana doctrina. Se estaban enseñando fábulas, se estaban enseñando cuentos, se estaban enseñando cosas que no correspondían con el evangelio de verdad. Entonces Pablo lo que le dice: tú Tito, tú, en cambio, o sea, contrario a lo que se viene enseñando, ¿sí?, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Y el versículo 2 empieza diciendo: a los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Versículo 3: a las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. El versículo 6 viene otra instrucción importante: a los jóvenes exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo el ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. ¿Sí? El verso 9 hay una instrucción más. Dice: enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino mostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. Entonces, aquí tenemos esta parte interesante del capítulo 2, ¿sí?, donde observamos a Pablo dando algunas enseñanzas o algunas instrucciones importantes. Entonces, lo que vamos a hacer en el capítulo 2, y nos vamos a brincar, también vamos a tomar parte del capítulo 3, y en estos dos capítulos prácticamente lo que vamos a estar viendo en primer lugar es lo que Timoteo tiene que enseñar. Lo primero, lo que Timoteo tiene que enseñar a esta comunidad, a esta iglesia que se encuentra en la isla de Creta. En segundo lugar, lo que vamos a ver es a quién le tiene que enseñar. ¿Quiénes son las personas a quienes va dirigida o dirigido este mensaje? ¿Sí? Y en tercer lugar, lo que vamos a ver es un recordatorio de la gracia de Dios. Vamos a recordar que la gracia de Dios es importante para poder cumplir esto que Pablo le está pidiendo a Timoteo que haga, y para que los recipientes de esta enseñanza, que son los miembros de la iglesia de Creta, pues puedan lograr hacer lo que se les está pidiendo. Entonces vamos a arrancar de entrada con el capítulo 2. Tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo a la sana doctrina. ¿Sí? Lo que va de acuerdo a la sana doctrina. Esta palabra sana doctrina es una palabra que últimamente, en los últimos, yo no sé si los últimos años, yo la he escuchado más que nunca en toda mi vida de creyente. Y no porque no existiera esta palabra, porque vemos que está aquí en la Escritura. Pero es algo como que de repente pareciera incluso que se ha puesto como de moda, ¿verdad? La sana doctrina. ¿Y en tu iglesia enseñan sana doctrina? ¿Y tú tienes sana doctrina? Y a veces las personas que preguntan, puede que lo pregunten con justa razón, porque quieren saber si en ese lugar se está enseñando la palabra de Dios correctamente. Pero hay quienes simple y sencillamente porque escuchan que otro lo dice, ya también lo repite, ¿verdad? No, pues es que yo voy a una iglesia de sana doctrina.
Ah, sí, ¿y qué es sana doctrina? ¿Qué entiendes por sana doctrina? Y cuando les preguntas, a veces, las personas a veces ya no te saben decir, o al menos no tienen una respuesta clara de lo que es. Lo primero que tenemos que dejar claro es que aquí lo que hay es un contraste. Hay un contraste en lo que se está enseñando, sí, en el capítulo 1, versículo 10. Observemos que Pablo en esta tarea que le da a Timoteo le dice: y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Recordemos que había un grupito de personas que habían abrazado, algunos de ellos eran judíos, y otros que no eran judíos, pero habían sido enseñados por estos judíos y les estaban enseñando que para ser salvos, para entrar al reino de Dios, pues tenías que seguir todo lo que el judaísmo enseñaba. Y tenías que, a varones, pues tenían que circuncidarse, porque si no lo hacían, entonces no podían ser salvos. Prácticamente contrario a lo que el Evangelio nos enseña. Porque el Evangelio nos enseña que la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, poniendo nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas personas, como había una deficiencia en el liderazgo, recordemos lo que estaban haciendo, habían tomado el lugar del pastor o el lugar de los ancianos, y ellos eran los que tenían la voz preponderante. Llegando aquí a este momento, Pablo le dice: ustedes tienen que enseñar correctamente. Tito, tú tienes que enseñarle correctamente a la comunidad. Y no solamente le tienes que enseñar a la comunidad en general. Lo que Tito tenía como misión ahí en Creta era levantar un nuevo liderazgo, un liderazgo fiel a la palabra de Dios, hombres que fueran los recipientes de la palabra de Dios, y que enseguida, una vez que ellos hubieran sido recipientes de la palabra de Dios y se hubieran nutrido de la palabra de Dios y vivieran la palabra de Dios, ahora ellos tenían que enseñar ese liderazgo, esos ancianos, esos obispos, esos pastores, lo tenían que enseñar a su comunidad. Entonces recordemos algo: tú no puedes dar algo que tú no tienes, algo que tú no has recibido. Y la sana doctrina es la sana enseñanza que encontramos en las Escrituras. Es el Evangelio de verdad que ha sido proclamado por nuestro Señor Jesucristo, que ha sido proclamado, dice la Escritura, por los profetas y por los apóstoles, y que le fue entregado de parte del Señor primeramente a sus discípulos, a quien Él comisionó como sus apóstoles, para que fueran y siguieran el trabajo que Él había empezado. El mismo Señor Jesucristo decía: miren, yo no les vengo a hablar de mi propia cuenta. Lo que yo he escuchado al Padre, lo que yo he recibido del Padre, eso es lo que he venido a enseñarles. Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Lo que has escuchado de mí, eso encarga a hombres que sean fieles para enseñar también a otros. Entonces, la tarea que tenía Tito, en este caso Tito, era transmitir esa enseñanza, esa sana enseñanza, ese evangelio que ellos, a los que se les había encargado a ellos, el evangelio de la salvación. Cómo el hombre podía ser salvo, cómo el hombre podía reconciliarse con Dios, porque la Biblia nos dice que todos los hombres estábamos enemistados con el Señor y destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Él trae ese evangelio, y ese evangelio nos dice que la única manera de poder reconciliarnos con el Padre es a través de su Hijo Jesucristo, poniendo nuestra fe en Él. No hay manera de que nosotros lo podamos comprar la salvación. La salvación es por gracia. Por eso la carta comienza Pablo mencionando estos elementos. En el capítulo 1, versículo 2 de Tito dice: nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, contrario a la actitud que tenían los cretenses, que eran ¿qué? Mentirosos, ¿verdad? Ellos engañaban, eran buenos para engañar. Pero dice: nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación.
Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. Entonces, cuando hablamos de la sana enseñanza, que era el trabajo que tenía este joven hombre Tito, lo que hablamos, se lo voy a resumir de una manera que me gustó. Así es la forma como lo resume Bobby Jamieson, que es quien escribe un libro que se llama La Sana Doctrina, que pertenece a la serie de 9 marcas, y lo define de una manera muy sencilla. La sana doctrina es un resumen de la enseñanza bíblica, que es tanto fiel a la Biblia como útil para la vida. ¿Se les hace sencilla la definición? ¿Sí? Va de nuevo. ¿Qué es la sana doctrina? Bobby Jamieson la describe así de una manera sencilla y dice: la sana doctrina es un resumen de la enseñanza bíblica que es tanto fiel a la Biblia como útil. ¿Para qué? Para la vida. Entonces, cuando tú vienes a la Escritura, vas a encontrar todas esas enseñanzas que el Señor nos ha dejado, que son útiles y prácticas para que tú puedas honrarlo a Él y para que te puedas desenvolver en la vida cotidiana. No hay nada místico, no hay nada extraordinario así que digas: ay, para lograr eso hay que subir al nivel 4 y luego llegar a ciertos grados, ¿verdad?, de espiritualidad para entonces alcanzar esa iluminación, como decían los gnósticos o como enseñan otras sectas. No, mira, la enseñanza ahí está, es la que nos han transmitido los apóstoles. Es el Evangelio de Jesucristo, que hay que ir, hay que conocerlo. Y esa es la tarea que Tito le está dando ahora, le está dejando a quienes iban a convertirse en los ancianos, en los pastores. Entonces, ahora, ¿a quién va dirigida esta enseñanza? Pues de una manera muy práctica encontramos ahí prácticamente tres grupos. Yo diría que 4, aunque aparentemente encontramos 3 grupos. Primeramente, empieza hablando a los ancianos. Luego dice a las ancianas, luego aparecen las jóvenes, las mujeres jóvenes, y luego aparecen los jóvenes, y hay un cuarto grupo que habla de los esclavos, ¿sí? Los esclavos. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Versículo 2, a los ancianos. Y aquí tenemos que entender, porque para no equivocarnos, ¿verdad?, no confundirnos, porque recuerda que la tarea que tenía Tito en el capítulo 1, verso 5, dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos. Pareciera que es lo mismo. Bueno, no, aquí tenemos que diferenciar, porque aquí en el capítulo 2 dice: a los ancianos enséñales que sean moderados. O sea, se está refiriendo a los ancianos que tenía que dejar establecido en cada iglesia en Creta. No, aquellos ancianos tiene que ver con un oficio, con el oficio, dijimos, de pastor. Aquí anciano, que utiliza la misma palabra, más bien para nuestro español es la misma palabra anciano. En el griego no es la misma palabra, y eso es lo que nos permite ver que aquí se refiere más bien a una persona cuya edad ya corresponde a cierta madurez, por no decir a los viejitos, ¿verdad? Aquellos que ya corresponden a cierta madurez. Pero fíjense, era interesante porque hoy en día nosotros vivimos más que en aquellos años. En aquellos años la gente moría muy joven, de tal manera que un anciano podría ser una persona que ya tenía a lo mejor 30 y tantos años, 44 años, pero prácticamente de los 50 y tantos en adelante ya se consideraba una persona que era un anciano. Pero recordemos que se le denominaba así, anciano, por su edad, pero también porque eran personas que se supone que eran maduras, que habían crecido en la vida y habían adquirido inteligencia, habían adquirido sabiduría, habían adquirido esa capacidad para también resolver ciertas circunstancias que a veces los jóvenes no podemos resolver. ¿Sí?
que a los jóvenes nos cuesta trabajo. Pero los hombres mayores que han vivido más la vida, que tienen más experiencia, se supone que eran más moderados. Por eso lo que les dice aquí, los ancianos, enséñales que sean moderados. ¿Cuál era la situación? Que aún los ancianos cretenses no eran moderados. ¿Alguien se acuerda cómo eran los cretenses? ¿Cómo eran? Eran inmorales, eran arrebatados, eran peleoneros, broncudos, ¿verdad? O sea que no había moderación en su vida, había excesos. Pero aquí lo que le está diciendo es a esos ancianos de la comunidad, a los hombres adultos, ellos necesitan conformarse ahora a la sana enseñanza, ya no aquel estilo de vida de su región. Es que yo soy de Jalisco, ¿verdad? Y los de Jalisco somos bien arrebatados, o del norte. No, aquí si seas del sur, de Chiapas, seas de Chihuahua, de Veracruz, de Oaxaca. Es que los de Oaxaca tenemos así fama de que somos bien entrones, ¿verdad? A ver, eso eras en tu antigua manera de vivir. Ahora, el Evangelio, ¿cómo te pide que seas? Que seas moderado. Y cuando hablamos de la moderación, hablamos de que tengas dominio propio sobre ti mismo, ¿verdad? Es que los del norte para la sed chupamos mucho, ¿verdad? Dicen algunos. Mucha cerveza. Bueno, eso era antes en tu vida y te convertías en un borracho. Pero el Evangelio, el Señor te pide que seas moderado. Fíjese bien, algo interesante, siempre hay un dilema ahí en que si los cristianos podemos tomar o no podemos tomar. Y la gente cuando viene llegando a la iglesia, una de las cosas que me dice, oye, voy a poder chupar. Y voy a poder tener novia. Y voy a poder hacer esto. Como que piensan que aquí en la iglesia lo primero que hacemos es decirles, mira, ya no vas a hacer esto, esto y esto y esto. Como que hay una serie de cosas que tienes que dejar de hacer. Lo que aquí le está diciendo es tienes que aprender a dominarte a ti mismo. Y la única manera que aprendas a dominarte a ti mismo es dejarte dominar por el Espíritu Santo. Esto lo aprendimos cuando vimos el libro de Efesios, ¿recuerdan? Que no hay manera de que se pueda vivir la vida cristiana a menos que sea por la gracia de Dios y por la obra y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos ha sido dado, dice, a quienes hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, quienes hemos nacido de nuevo y que ha sido colocado en nosotros. No hay otra forma. Entonces, ahí lo encontramos. Entonces, adultos mayores, hombres de experiencia, por favor, lo que el Señor te pide o lo que se tiene que enseñar es a ver moderación, a ser respetables. La única manera que tú puedas ser respetable es que te des a respetar. En pocas palabras, que tú respetes a otros. Si tú no te respetas a ti mismo y no respetas a otros, no te van a respetar a ti también. Entonces hay gente que es adulta, que es mayor, pero la gente no lo respeta. Y como veíamos la vez pasada, sus hijos para empezar no lo respetan. Los jóvenes afuera no lo respetan, porque no se dan a respetar. Son llevados, como decimos aquí, ¿verdad? Son groseros, ofenden a las personas. Pero eso no es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. ¿Sí? ¿Qué más? Que sean sensatos. La sensatez, sí, es una cualidad que vamos a observar que se pide a todos, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los esclavos. Encontré una definición de sensatez que espero que te sirva. Menciona que la sensatez es la capacidad de comprender y evaluar adecuadamente una situación y formar decisiones basadas en la sabiduría y el conocimiento. Entonces, una persona sensata, llámese hombre, llámese mujer, llámese joven, ¿sí? Va a ser una persona que va a desarrollar esa capacidad primeramente para comprender y para saber evaluar una situación determinada. Una persona que es insensata es aquella que ante X circunstancia lo primero que hace es lanzarse como el borras. O sea, irse a ver qué sale, ¿verdad? Salud.
no se pone a pensar sobre la situación, no se pone a pensar cuáles serían las consecuencias que pueden venir si yo hago esto o si hago aquello o si lo dejo de hacer, incluso también. Entonces, tienen que ser sensatos. Habla de prudencia también, capacidad de comprender y evaluar adecuadamente una situación y formar decisiones basadas en la sabiduría y el conocimiento. En pocas palabras, lo que Dios nos está pidiendo es que seamos personas que pensemos, que razonemos y que consultemos primeramente al Señor y que consultemos a personas que son sabias, que están a nuestro alrededor también a la hora de tomar decisiones en la vida. Porque desafortunadamente muchos de los golpes que nos llevamos en la vida son porque no tomamos tiempo para pensar las cosas, para pedir un consejo, para evaluar. Y pueden ser cosas prácticas en la vida. Voy a comprar un carro, ¿verdad? A ver, pues necesito ver qué tipo de carros hay. Tengo que pedir consejo a alguien, a ver si sabe, si ya ha manejado ese tipo de carros. Para el matrimonio, para la vida, ¿sí? Entonces, empezamos por ahí. Y el deseo de mi corazón es que yo observo que aquí hay hombres maduros, hombres que ya tienen tiempo conociendo al Señor, que necesitan prestar atención a esto, porque ustedes son los primeros ejemplos para las demás personas. Y si no, vamos a ver qué es lo que dice el versículo 3. Ahora habla de las ancianas. Las ancianas. Fíjense, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero aquí a los ancianos no les tupe mucho. Pero cuando vimos el libro de Efesios, había más indicaciones. Y si tú te vas al libro de Timoteo, 1 Timoteo, vas a encontrar mucha más indicación para los hombres. Pero aquí como que algo quiere el Señor enseñarle a las mujeres esta mañana. Verso 3 dice: a las ancianas, enséñales que sean reverentes. ¿Ok? ¿Que sean qué? Reverentes. Dice otra versión, reverentes en su conducta, reverentes en su porte. La reverencia habla de precisamente de esa capacidad que deben desarrollar. Primeramente, para imaginarte que estás presentándote delante de Dios. Si tú en tu caminar diario de tu vida, la primera persona con la que te tuvieras que presentar desde que te levantas es con el Señor, ¿cómo sería tu actitud, tu conducta delante de Él? ¿Sí? ¿Cómo sería incluso tu apariencia externa? Porque lo primero que el Señor quiere trabajar es la apariencia, lo que está interno, lo que no se observa. Pero una vez que trabaja lo interno, luego se va a lo exterior. Y entonces, si tú te tuvieras que presentar delante de Él, ¿cómo te presentarías? ¿Cuál sería tu actitud dentro de lo más profundo del corazón? Pablo habla de eso también en las otras cartas. Dice, pues no tiene que ser un peinado ostentoso. ¿Sí recuerdan que dice? Y con las joyas. Porque no tienes por qué, porque no hay manera de que podamos apantallar al Señor, ¿verdad? Con las cosas externas, cuando en lo más profundo de nuestro corazón a lo mejor hay ira, a lo mejor hay una actitud irreverente delante de Dios, inconforme, una actitud que no lo glorifica a Él. Y una vez que eso se ha trabajado, entonces dice incluso en el porte, pues la modestia tiene que ser prácticamente el traje que nos identifique delante de los demás y principalmente delante de Dios. ¿Qué más dice? Reverentes en su conducta, no calumniadoras, ¿sí? ¿Les sabrán algo a las mujeres? Déjenme decirles que uno de los problemas que se suscitan dentro de las comunidades femeninas tiene que ver con, ¿sí?, los chismes, ¿sí?, el hecho de levantar falsos testimonios. Pero también dentro de la comunidad varonil, ¿sí?, a veces hay unos hombres que son muy chismosos, pero en este caso lo está apuntando hacia las mujeres. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí?, en esa situación que a veces crea muchos conflictos.
ni adictas al mucho vino. Me llama la atención que lo presente en el lado femenino y no en el lado masculino. Y no es que no hubiera. Uno de los dioses que tenían en la antigüedad era el dios Baco, que era el dios del vino, ¿sí? Y entonces los hombres en las festividades tomaban y se embriagaban y terminaban en orgías y terminaban en pleitos y terminaban haciendo desastres. Pero me llama la atención que aquí lo presenta a las mujeres y les dice, ¿sí?, no adictas al mucho vino. Y yo creo que en el siglo XXI en el que estamos viviendo, ya no solamente corresponde a la cuestión del vino, sino que hoy en día tenemos un problema de adicción a muchas otras sustancias, adicción a la pornografía incluso. Miren, en esta vorágine que viene en el siglo que nos ha tocado vivir, la mujer queriendo ser tan parecida al hombre, tan competitiva con el hombre, las estadísticas nos dicen hoy en día que las mujeres han incrementado su consumo de alcohol. Las estadísticas nos dicen también que hoy en día las mujeres están consumiendo más pornografía de la que consumían anteriormente, que era algo que uno pensaba en pornografía y pensaba, eso es algo de los hombres. Pero hoy en día las mujeres han incrementado el consumo de pornografía también, las sustancias ilícitas como las drogas. Entonces, tenemos que tener cuidado ahí, ¿sí? Y algo importante que le corresponde a las mujeres, y me llama la atención porque aquí la tarea se la da, Tito se la está dando a las mujeres que tienen se supone que este nivel de experiencia, de conocimiento de vida, es en convertirse en maestras, convertirse también, ¿sí?, en tutoras, convertirse en mujeres que pueden engalanar la enseñanza y poder transmitírsela a las más jóvenes. Dice el verso 3, aquí el 3 dice, deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes en varios rubros. Primeramente, a amar a sus esposos y en segundo lugar, amar a sus hijos. Y es interesante, ¿no? Porque se supone que Tito, o el pastor que iba a dejar Tito ahí, pues se supone que debía ser la persona que mejor conoce a su iglesia y podía ser el que podía enseñar a las más jovencitas. ¿Cuántas jovencitas tenemos esta mañana aquí? A ver, las jóvenes. Hay varias. Pero de alguna manera sospecho que lo que está haciendo Pablo al darle esa instrucción a Timoteo, y después Timoteo, a quien se iba a quedar como anciano o como pastor o como obispo, es que es una manera de proteger al pastor, de vincularse precisamente con jóvenes, en este caso con las mujeres. Y entonces la tarea se la asigna ¿a quién? Pues en primer lugar a la madre de esa joven, tiene que ser. La madre de esa joven debe ser una mujer con esas características, que es la que va a tratar principalmente con el área femenina. Y lo primero que dice que le va a enseñar es amar a su esposo y amar a sus hijos. Y yo cuando oigo esto digo, caray, a ver, espérate, ¿cómo que la mamá le va a enseñar o una mujer de mayor experiencia le va a enseñar a amar a su esposo? Una de las cosas que tenemos que recordar, por ejemplo, en la comunidad judía hasta el día de hoy, pero si nos vamos al primer siglo, es que las mujeres no escogían a sus esposos como el día de hoy lo hacemos, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día en nuestra comunidad el varón le echa ojo a la chava, ¿verdad? Y se le lanza. Y entonces la muchacha decide si sí o si no. Si ahí es donde entra la sensatez. La muchacha dice, a ver, vamos a echar ojo a este cuate, ¿no? O al menos debería ser así. Desafortunadamente a veces falta la insensatez y la joven se va con la finta. Wow, vamos a ver, tiene ojo azul, es guapetón, está musculoso. Y dice, no está musculoso, no está guapetón, no tiene ojo azul, tiene dinero, ni dinero tiene, ese no. Pero el hecho de que tenga esos rubros no necesariamente le garantiza a la muchacha que la va a amar, que la va a tratar bien, que la va a respetar, que va a ser fiel a ella. En aquel entonces,
lo que hacían eran los padres quienes escogían el esposo. Los padres arreglaban desde que eran niños con quién se iba a casar. Entonces posiblemente la muchacha pues se resignaba a lo que sus padres habían escogido. Y entonces aquí sí, ¿qué tenía que hacer la muchacha? Tenía que aprender a amar a ese hombre que ella no había escogido. Tenía que aprender a conocerlo, tenía que aprender a tratarlo, tenía que aprender a vincularse con él. No es lo mismo, ¿verdad? Que tú digas, yo escogí a este hombre porque me enamoré y porque creo que lo amo. Así decimos, ¿no? Es que yo lo amo. Estamos en el enamoramiento, esta etapa que es más emoción y sentimiento que amor, pero eso le llamamos, es que lo amo. Y ya cuando entramos al matrimonio y nos damos cuenta de la realidad de la vida, de lo que implica tratar a ese hombre, tratar a esa mujer, que hay cosas que no te agradan, entonces después decimos, es que somos incompatibles. ¿Por qué se está usted divorciando? Por incompatibilidad. Pero pues no decía que lo amaba, pues. No se supone que pasaron un tiempo donde se conocieron, donde se trataron, y usted tomó una decisión y usted decía que lo amaba. Pues sí, lo amaba, pero ahora ya no lo soporto. Ya no lo soporto, o yo ya no la soporto. Y entonces por eso nos vamos a divorciar. Entonces, aquí estas mujeres de experiencia, estas mujeres que habían tenido primeramente una relación con Dios, que habían tomado el Evangelio en sus vidas, que habían aprendido lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a la relación matrimonial, pues eran las que tenían que sentarse con estas jovencitas y explicarles de qué se trata la vida matrimonial, de qué se trata casarse, de qué se trata estar con un hombre, con un esposo. Primeramente un vínculo de amistad, porque lo primero que aparece ahí en el contexto es un vínculo filial, de amistad, antes que un vínculo erótico, que es el vínculo que normalmente los hombres, hablando del sexo masculino, busca de una mujer, la observa y ve, y entonces busca el lado erótico. Y después ya cuando se enfada de lo erótico y ya no le satisface, entonces la avienta, la bota, la tira. Entonces el primer punto es, tiene que enseñarle a observar, a crear una relación de amistad. Jovencitas, aprendan primeramente a ser amigas, amigos de ese hombre. Igual para los jóvenes. Y en ese lapso de tiempo observen si ese hombre ama primeramente a Dios. Observen si ese hombre es respetuoso con sus padres. Observen si ese hombre es respetuoso con las otras jovencitas alrededor de él. O ahí te puedes dar cuenta si nada más anda como chapulín, brincando de rama en rama, ¿sí? O como esas pajaritos que le llaman colibrí, ¿verdad? Que vienen y chupan la miel de una flor y luego no tardan nada y ¡bum!, ya están en otra. Y ahí te puedes dar cuenta de eso. Pero madres, mujeres de experiencia, mujeres de Dios, que aman a Dios, que han abrazado el Evangelio, que tienen este conocimiento ahora, ustedes son a quienes el Señor les está dando la responsabilidad de ir con esas jóvenes y poder compartir con ellas, empezando con tus hijas. Y habrá jóvenes en la comunidad que a lo mejor sus padres no les interesa eso, pero tú puedes ser una gran influencia para ella, para su vida. Cuando yo llegué al grupo de jóvenes y empecé a desarrollarme en el grupo de jóvenes, tuvimos en ese tiempo la oportunidad de conocer a doña Yola y a don Carlos, que eran los encargados del grupo de jóvenes. Y de alguna manera fueron bendición para mi vida. Algunos de los consejos que ellos virtieron en nosotros fueron de gran ayuda para mí. Entonces aquí tenemos, y como les dije, no me voy a tener mucho porque si no el tiempo se nos acaba, pero esta es algo que la iglesia requiere, contrario a lo que está pasando afuera de la iglesia, ¿sí? ¿Qué hacían estos gandallas, vamos a llamarles así, esos engañadores? La Biblia nos dice que esos buscaban a las mujercillas, dice, y se infiltraban en sus casas. Y les lavaban el cerebro, ¿verdad? Y les engañaban con enseñanzas que no correspondían al Evangelio y abusaban de ellas. Desafortunadamente, muchas veces en el siglo XXI sigue habiendo ese tipo de hombres abusadores.
Por eso es muy importante que ustedes desde que están, desde la tierna infancia, van enseñando a sus hijas qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que ningún individuo debería de hacer. Nadie nunca jamás debería tocar a una pequeña en su cuerpo sin su consentimiento, a menos que sea, por ejemplo, a veces el médico, ¿verdad? Porque tú le dices que nadie te tiene que tocar, y cuando vas al médico, el médico a veces tiene que hacer ciertas cosas, y entonces, pero aún si fuera el médico, ¿sí?, debe tener cierta ética. Entonces, todos esos detalles, por favor, si después los pueden trabajar ya en lo particular, háganlo. A ser sensatas, a ser puras, a ser cuidadosas. Eso es lo que le tienen que enseñar a las jóvenes. A ser cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos. ¿Para qué? ¿Para tenerlas como chachas, dicen por ahí? No, este no es el concepto que la Biblia está enseñando. No es que el marido tenga a la esposa ahí como sirvienta, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Ya lo vimos en Efesios también. Cuando la mujer le pide que se sujete a su marido, no es porque ella sea inferior o no es porque ella tiene que ser la esclava del marido, ¿verdad? Para estar ahí lavando los pañales y todo. Lo que está hablando es de ese trabajo en conjunto que la mujer tiene que hacer con su trabajo, como administradora también del hogar, donde ella participa junto con el esposo para sacar adelante el hogar y honrar y glorificar a Dios. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado porque muchas veces, los esposos que no se sujetan a Dios utilizan estas enseñanzas para decirle, mira, es que la Biblia dice que ahí, que tienes que estar en la casa, ¿verdad? Y que tu chamba es nada más planchar, lavar y hacer. Bueno, esa es parte de algunas labores que incluso los hombres podemos hacer o deberíamos estar haciendo, apoyando a la esposa. Pero aquí se trata del trabajo en conjunto, esa colaboración que hacemos como familia de parte de Dios. Vámonos con los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes otra vez? Nada más un chavo vino hoy. Verso 6 dice, a los jóvenes exhórtalos a ser sensatos. Vuelve a aparecer la palabra sensato. Y es que el problema que tenemos en la juventud es que somos muy insensatos, somos rebeldes, tendemos a ser desobedientes. Y no tengo tiempo para explicarte y compartirte cuánto dolor de cabeza le generé a mis padres y en especial a mi madre. Pero esa era la marca principal de mi adolescencia y parte de mi juventud. Si no es que el Señor llega a mi vida a la edad de los 18 años, sinceramente no sé dónde estuviera en estos momentos. Posiblemente no estuviera vivo o posiblemente estuviera tonto, ¿verdad? Por las drogas, o a lo mejor cucho ahí con una pata media, no sé. Pero le doy gracias a Dios que el Señor llegó a esta edad y a partir de esa edad me ha estado ayudando y me sigue ayudando a ser más prudente, más sensato, etcétera. Pero aquí hay algo interesante, dice, a los jóvenes exhórtalos a ser sensatos. Jovencitos, déjense enseñar por sus padres, déjense enseñar por sus líderes. Una de las cargas que tenemos mi esposa y yo es estar trabajando con los jóvenes de nuestro grupo, y dentro de esa carga hemos sentido la carga también por los jóvenes de su iglesia, y es por eso que a partir de este año comenzamos a hacer una reunión donde estamos invitando a los jovencitos para una vez al mes estar compartiendo con ellos, porque hoy en día encontramos mucha insensatez y desafortunadamente, déjenme decirles algo, esa insensatez ha hecho como que más grande a través de la llegada de estos aparatos que deberían de ser una fuente de bendición para nuestras vidas si lo sabemos utilizar correctamente. Pero es tanta la insensatez, y yo diría que a veces hasta la idiotez, que muchos jóvenes están aquí dormidos, su cerebro se los ha chupado el aparato, ¿sí? Que ya no están pensando correctamente, que ya no están observando la vida, ya no están observando el peligro. Es tan increíble que van caminando por la calle y se golpean en los postes. Es tan increíble que van caminando por la calle y los machucan los carros, porque están metidos en este aparato que, si lo utilizaran correctamente, nos daría muchas herramientas para vivir la vida.
Entonces, pero algo que me llama la atención es que aquí sí Pablo le dice a Tito que él tiene que ser, fíjense bien, dice el verso 7, a los jóvenes exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dale tú mismo ejemplo en todo. A diferencia de las jóvenes, que son las mujeres las que tienen que trabajar con ellas, aquí sí Pablo le dice a Tito, Tito, tú tienes que aventarte el trompo a la uña. Eres tú el que tienes que ser responsable ahí en la vida de estos jóvenes. ¿Cómo lo vas a hacer? Enseñándoles con tu ejemplo. Pero no cualquier ejemplo, porque hay veces que podemos enseñar con un mal ejemplo. Aquí le dice, con tus buenas obras, dales tú mismo el ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. O sea, toma en serio tu papel y enseña la palabra de Dios con integridad, con seriedad. Quiere decir que no puede reír. Quiere decir que la reunión tiene que ser solemnemente seria, así, con un carácter así muy majestuoso, así. No está refiriendo a eso. Es que tiene que tomar en serio su papel. Es que tiene que hacerlo con un carácter íntegro. Si vas a trabajar con jóvenes, tienes que respetar la integridad de esos jóvenes. Tienes que saber que no puedes vacilar con ellos, porque ellos te creen. Porque ellos lo que tú les dices, porque tú eres un referente para ellos. Por eso es que esto hoy en día hay muchos referentes aquí y muchos jóvenes están siguiendo, muchos se convierten en followers, ¿verdad? En seguidores de gente sin escrúpulos, que cuando se presentan aquí dan una cara que a veces ni siquiera es su cara, dan una imagen que no corresponde a la realidad de sus vidas, pero muchos miles de millones lo siguen. Entonces el líder, el pastor de jóvenes, el pastor que está pastoreando a esos jóvenes, tiene que ser íntegro. No puede ser de doble moral, ¿sí? Entonces aquí hay un gran reto. Hay un gran reto para el pastor principal, hay un gran reto para los pastores y para quienes se van a encargar de los grupos, de esos jóvenes. Tienen que ser gentes íntegros delante del Señor. ¿Ok? Vámonos un poquito más rápido. Y fíjense el resultado que tiene que venir. Dice, cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir ¿qué? No podrá decir nada malo. Me llama la atención porque cuando se refiere a los cretenses, termina esa parte diciendo, ¿sí? ¿Sí? Hablando de que profesan conocer a Dios, pero con sus actos, con sus hechos, lo niegan. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, se creen muy santos, muy circuncidados, muy que respetan todas las leyes, kosher y toda la cosa. Sí, pero cuando sacamos una radiografía de sus vidas, ellos así decía, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Aquí el resultado tiene que ser ¿cuál? El resultado tiene que ser lo opuesto. Así que se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de ustedes. Eso es interesante. Y vamos por el cuarto tipo de persona que menciona aquí, y tiene que ver con el versículo 9. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza. ¿Para qué? Para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. Esta parte de aquí es complicada a veces, incluso hasta para enseñar, porque sabemos que vivimos en un siglo donde la esclavitud ha sido erradicada. Pero en el primer siglo la esclavitud era algo normal, era el pan de cada día. Si tú caías, por ejemplo, en una deuda y no había forma de que pagaras esa deuda a la persona a la que le debías, te podías convertir en el esclavo de esa persona, él se podía convertir en tu dueño. Y la verdad, la vida de un esclavo no era nada agradable. La vida de un esclavo era una de las cosas peores que le podías pasar a un ser humano.
¿sí? Sin embargo, Pablo, fíjense bien, le está enseñando a Tito que en ese contexto en el que ellos viven, a pesar de que pues no se pueden liberar, no se van a poder liberar, a menos que el amo, en la gracia de Dios y la misericordia de Dios, decida dejar libre a ese esclavo. De otra forma, toda la vida el esclavo servía a su dueño y se moría, y sus hijos seguían siendo de ese dueño. Entonces, estas son las indicaciones para ellos. Ahora, nosotros ya no vivimos en un plano de esclavitud, ¿verdad? Nosotros ya no vivimos en un plano de esclavitud, pero lo pudiéramos aplicar para nosotros también respecto a ¿qué? A nuestra vida laboral. ¿Cuántos de los que están aquí trabajan para alguien? Para una empresa, para un particular, ¿sí? Ah, caray, aquí la gente no trabaja, son puros, o ya puros retirados, ya puros jubilados, gloria a Dios, ¿verdad? Puro pensionado, pues gloria a Dios. Miren, Dios me rescató de mi vana manera de vivir. Cuando yo era joven y no conocía a Cristo, yo trabajaba para una empresa del gobierno, una empresa paraestatal, que tiene mucha lana. Entonces mi mentalidad era esta: pues esta empresa tiene mucho. Si yo le robo una brocha, si yo me llevo si yo me llevo una brocha a mi casa, si yo me llevo 1 litro de pintura, si yo me llevo esta herramienta, pues no le quito nada. Es más, como nos pagan injustamente, pues sería una manera en la que yo podría, pues más o menos ahí que se ajuste, ¿no? No era eso. Eso se llama, cuando yo llegué a la Biblia me di cuenta que se llamaba robar, y yo era un ratero. Y entonces tuve que pedirle perdón a Dios, y lo que sí no tuve la valentía fue de ir a la empresa y decir todo lo que yo había robado y regresar lo que yo había robado, ¿verdad? Pero yo me entendí que eso era robar y que estaba yo pecando. Y lo primero que tuve que hacer es pedirle perdón a Dios, y tuve que corregir esa manera de vivir. ¿Sí? Enséñale a los esclavos a someterse a sus amos. En este caso, lo que el cristiano moderno del siglo XXI lo puede aplicar es que si tú eres un trabajador, pues tú tienes que responderle a la persona que te ha contratado. Tienes que corresponder de acuerdo a lo que se ha establecido en ese trato que tienen entre la empresa y tú, o a la persona con la que le trabajas. ¿Sí? Uno de los problemas grandes que observamos hoy en día en nuestra sociedad es que la gente, se quejan los que dan empleo y dicen: es que no dura la gente, es que vienen, los capacito y se van, es que llegan tarde, es que se desaparecen las cosas de la empresa. Y lo peor que nos ha pasado, fíjense bien, y eso nos pasó a Fabián y a mí cuando fuimos a estudiar fuera, cuando éramos más jóvenes. Éramos cristianos y fuimos a buscar trabajo con cristianos porque estábamos estudiando. Y una de las cosas que decían es que ya no le queremos dar trabajo a cristianos. ¿Pero cómo? Es que vienen aquí y quieren estar leyendo su Biblia nada más. Es que vienen a trabajar y se la pasan orando. Es que llegan tarde. Es que piden permisos para ir al congreso de no sé qué, para ir al retiro de no sé cuándo. Y dice: ya no queremos contratar cristianos. Yo dije: ¿cómo es posible? Si los cristianos deberían ser las personas más contratadas en la sociedad. De acuerdo a lo que venimos leyendo y de acuerdo a lo que venimos aprendiendo, los cristianos deberían ser las personas que procuren estar bien con sus contratantes. ¿Qué más dice? No ser respondones. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Eso no lo dice el contrato ley, ¿verdad? Eso no me corresponde a mí. No deben robarle, sino demostrar que son dignos de toda confianza. No deberíamos ser los cristianos que cuando el dueño de la empresa, el gerente, quiera buscar a alguien para encargarle una responsabilidad, no deberían ser los jovencitos, las jovencitas y los hombres adultos, adultas, a quienes primero deberían de pensar, para que en todo, dice, hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador.
Desafortunadamente, a veces los cristianos somos como los de Creta. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No le des chamba a ese. No, ya contratamos, gracias. O nosotros le llamamos luego, ¿verdad? Pero aquí hay una realidad para nosotros que podemos aplicar. Jovencitos, ustedes que van empezando en la vida laboral, honren a Dios, den un buen testimonio de ser hijos de Dios. 2, den un buen testimonio de sus padres, porque cuando ustedes van a buscar empleo allá, ustedes ahí en su currículum, ahí ponen sus apellidos. Y entonces cuando esas personas observan que dice la familia Flores Peña, fulano Flores Peña, entonces dice, caray, no, pues así lo educó su padre, ¿verdad? No, padrecitos, padre que ha de tener. Y en tercer lugar, da buen testimonio de tu comunidad de fe, de tu iglesia, porque cuando tú vas allá también representas a tu comunidad de creyentes. Vienes de la vid verdadera. No, gracias. ¿A qué iglesia vas? Porque eres cristiano, ¿verdad? Sí, yo voy a la vid verdadera. Nosotros te llamamos. Nosotros te llamamos, ¿verdad? Pero qué padre sería que dijeran, de la vid verdadera. Mira, ese considéralo, porque ya hemos tenido varios de la vid verdadera. Son bien chambeadores, no agarran nada, saben trabajar y dan un buen testimonio. Contrátalos. Vamos a brincarnos para terminar al capítulo 3. Capítulo 3. Le dice, esto es ya no solamente para el anciano, la anciana, la joven, el esclavo, el trabajador. Esto es para todos, engloba a todos, a toda la comunidad. Y dice, recuérdeles a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos. ¿Ante quién? ¿Ante quién? Esto sí como que nos dispara, así nos vuela a los sesos. Tenemos que mostrarnos obedientes y sumisos a los gobernantes, a las autoridades. Su mecha. Lo otro como que a lo mejor sí lo cumplo, ¿verdad? Pero esto como que no. Siempre, dice, deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato. ¿Con quién? Pues con todo el mundo. Y esta parte ahora nos engloba a todos. Y yo sé que si hoy en día no es fácil, y hoy en día, pleno siglo XXI, año 2023, pasando ya casi el 2024 que van a venir elecciones, hagan un sondeo en sus familias, en la sociedad. ¿Cómo nos dirigimos a las autoridades? ¿Cuáles son nuestras palabras ante ellos? Déjenme decirles que en aquel entonces era el Imperio Romano el que gobernaba prácticamente el mundo conocido. Y los emperadores no eran las chuladas de personas, no eran las más finas personas, aunque ellos se creían las más finas personas. E incluso hubo emperadores que se creían dioses. Llegaron a pedir culto, que les dieran culto. O sea, ellos se creían Dios, pero eran atroces. Muchos de ellos eran malvados, muchos de ellos eran lapidarios. Pero aquí está Pablo diciéndole a Tito, enséñales que deben mostrarse obedientes ante las autoridades, que deben ser sumisos a ellas. Es que es un bandido, ¿verdad? Es que no sé qué, es que no sé cuánto. No es fácil, mi hermano. Pero el Señor nos manda, primeramente dice, a no hablar mal de nadie. Puede que sí lo sea, pero lo primero que tenemos que hacer como creyentes es orar por nuestras autoridades. Ahora que se vienen las elecciones, mis queridos hermanos, tenemos una gran responsabilidad la iglesia, los creyentes. Tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando a Dios, ¿verdad? Pero aún si no quedara el que a ti te gusta, el que tú quieres, tenemos una gran responsabilidad. Nosotros necesitamos seguir cumpliendo las leyes.
Nosotros necesitamos seguir siendo el pueblo de Dios que hace la diferencia allá afuera. Tenemos que seguir caminando, haciendo la parte que a nosotros nos corresponde, para que esta nación sea una mejor nación. A mí me llama la atención que decimos que México es un pueblo cristiano, porque se supone que el 90 y tantos % se dice cristiano. Y la pregunta es, ¿por qué nuestro país sigue siendo un país con las características que tiene este país? Con violencia, con tanta mentira. Nos parecemos más a la parte cretense, ¿sí?, que la parte transformadora que hizo el Evangelio con esa comunidad. Pero yo creo que nosotros no tenemos que bajar la guardia. El hecho de que un gobernante no cumpla con su función, eso no quiere decir que nosotros no tengamos que cumplir con la nuestra. Y si nosotros cumplimos con la nuestra, y si nosotros, como dice la Escritura, nos arrepentimos y caminamos en integridad y vivimos y hacemos lo que es justo, lo que es verdadero, nosotros vamos a estar aportando a que haya un verdadero cambio. ¿Saben? Déjenme dejarles esto nada más así. Uno de los problemas hoy en día es que quienes dicen que pueden hacer el cambio, la gente no les cree porque hay hipocresía. Y una de las cosas que más detesta a la gente es la hipocresía. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, el día que la gente empieza a ver que si nosotros estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, que estamos dando testimonio, que realmente estamos cumpliendo con lo que nos corresponde, ahí se empezará a levantar una nueva generación que la gente podrá decir: yo quiero que ellos sean los que me gobiernen. Yo quiero que ellos, que son íntegros con las finanzas, ellos que aman a su esposa. Les decía la vez pasada, cuando pasó el caso de Clinton, cuando le encontraron en la inmoralidad sexual, la comunidad dijo: pues a nosotros ¿qué nos importa eso? Nosotros con que haga bien las finanzas, eso está bien. Con que tenga buena relación con otros países, está bien. Para un cristiano eso no basta. Para un cristiano eso es inmoralidad, y eso tendría que haber sido motivo de destitución. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que ir moldeando eso. Vamos a terminar con algo importante. Todo esto que acabamos de ver, esta instrucción que Pablo le está dando a Tito y que Tito le está dando a la comunidad de Creta, no va a ser posible a menos que haya gente nacida de nuevo, a menos que haya gente que rinda su corazón a Dios y que rinda su vida a Dios. A partir del versículo 11 del capítulo 2 dice lo siguiente. Capítulo 11 del versículo 2 dice lo siguiente: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae ¿qué? Salvación. A menos que tú te agarres de la gracia de Dios y te arrepientas de tus pecados y te conviertas al Señor, tu vida no podrá dar ese fruto. Ese fruto es realmente para gente que ha conocido a Dios, que ha rendido su vida a Dios, que sabe que sin Dios nada puede hacer. Y el Señor lo que ha hecho es extendernos su gracia. La gracia está a nuestro alcance y nos enseña, dice, su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y así podremos vivir en este mundo. ¿De qué manera? Y así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, sobriamente. Jóvenes no van a poder ser nunca sobrios a menos que Cristo esté reinando en sus corazones. Señoritas nunca podrán tener esa sobriedad que Dios demanda a menos que el Espíritu Santo esté gobernando en sus corazones. Hombres y mujeres, nunca podremos alcanzar eso que Dios nos está pidiendo a menos que el Espíritu Santo esté gobernando nuestros corazones. No hay otra forma. Por eso es que Dios ha enviado su Evangelio a nuestras vidas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras tanto, mientras vivimos ese tipo de vida que Dios nos está mandando a vivir, hay una esperanza. La esperanza de que el Señor pronto regrese. Y ojalá y regrese pronto, pero si no regresa pronto, por lo menos nosotros podemos mantenernos en esa esperanza. Dice: mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido. Eso es lo que es esta comunidad que se autodenomina la vid verdadera. Es un pueblo de Dios, ¿sí?
Y lo que Dios está haciendo es purificándonos, purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Tú y yo hemos sido elegidos para salir allá afuera a hacer el bien. No andar haciendo fechorías, no andar transando como los de Creta, no andar rayándole el carro a nadie, no andar echándole cosas al vecino. Fuimos llamados para hacer el bien. Nunca pudimos ser salvos por hacer el bien. Fuimos salvos por la gracia de Dios, pero esa gracia nos ha hecho salvos para ir allá afuera a hacer el bien todos los días de tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, hasta el día que el Señor te llame a cuenta, si es que no viene antes. Y dice el verso 15, esto es lo que debes enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Porque la chamba que tenía este joven llamado Tito no era fácil, como no es fácil el día de hoy para la iglesia, porque yo te apuesto que todo está bien hasta el día en que el pastor observa que algo no anda bien en tu vida y se acerca a ti y te dice, a ver, Ponchito, veo que ya no nada más es una cervecita, Ponchito, ya veo que el otro día te echaste un cartón y veo como que te andas pasando, ¿verdad?, de chupirul. Hay que moderarse, mi hermano, y hay que corregir. Y a lo mejor, si tienes la actitud de Cristo, podrías decir, sí, mi hermano, me voy a sujetar y voy a echarle ganas. Pero si eres un rebelde como los de Creta, ¿qué vas a decir? ¿Tú qué te metes en mi vida? Porque hay gente que piensa que la autoridad del pastor es nada más de esa puerta para acá, ¿eh? No estoy en la iglesia, no tienes por qué decirme nada. Pero dice la Escritura que Dios ha puesto a nuestros pastores para que velen por nuestras almas. Y un día ellos tendrán que dar cuentas delante de Dios. Entonces, tenemos que trabajar en esto. Y otra cosa que nos recuerda de la gracia de Dios es que nosotros, en la medida que vamos alcanzando esos estándares, en la medida que decimos, pues ya no chupo tanto, ¿verdad? Ya no es el cartón, ya nada más me echo 2. Qué santo soy, ¿verdad? Yo no soy como aquel vecino que sí, ¿verdad? Ese sí chupa mucho. O no soy como aquel hermano, aquel trabajador, compañero de trabajo que sí se roba las cosas. Yo ya no soy así. Que nunca se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado. Por eso dice el capítulo 3, verso 3. Dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia, en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Ni nosotros nos aguantábamos. Ni nosotros nos soportábamos. Eso éramos anteriormente. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, ¿qué hizo Él? Dice, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente en nosotros. Quédense con eso, hermanos. Quédense con eso, medítenlo, llévenlo a casa, piénsenlo y por favor, vívanlo. Vívanlo. Porque este 2024 no puede ser igual al 2023 que estamos terminando. Como comunidad yo les recomiendo, por favor, examínense cada uno. Y examínense también como comunidad para ver qué cosas están todavía deficientes y que se pueden y se tienen que mejorar. Y que el 2024 esta comunidad sea una comunidad que comience a brillar más radiantemente la gloria de Dios, para que allá afuera quienes los observan, quienes los ven, quienes los conocen, puedan decir realmente que la gloria de Dios está en ustedes, que ese Dios realmente hace transformaciones en las vidas de los seres humanos, que es real y que también se les pueda antojar a ellos. La última parte de la carta se darán cuenta que es una despedida. Me da gusto que el Señor haya mandado refuerzos, ¿verdad? Porque dice que ahí mandó a Zenas y a Apolos. Zenas era un intérprete de la ley, era picudo y venía seguramente a reforzar la enseñanza ahí con Tito, para que esos que se creían muy judíos, pues les pudiera dar un tate quieto.
y también Apolos, que era un hombre elocuente, ¿sí? Era un hombre de fe, un hombre que conocía la palabra, pudiera enseñar la palabra correctamente y la gente pudiera darse cuenta que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y le pide por último que acompañe, ¿verdad?, a otros dos personajes que aparecen ahí. Más bien Artemas y a Tíquico, que se cree que ellos fueron quienes llevaron la carta, que los apoyara. Así que vamos a cerrar esta carta dándole gracias a Dios. Hay mucho más que aprender ahí, pero creo que esto es suficiente para esta mañana. Pónganse de pie, por favor. Para quienes están esta mañana aquí, yo quiero invitarlos para que puedan enseguida acercarse al liderazgo de esta comunidad, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, puedan con ellos acercarse y pedir que puedan ser apoyados. Padre, reconocemos esta mañana, Señor, que tu gracia es abundante. Reconocemos esta mañana, Señor, que nosotros que estamos aquí, Señor, en realidad no teníamos nada que ofrecerte, pero tú tuviste misericordia de nosotros, y en tu infinita misericordia, Señor, te acercaste, nos liberaste y nos diste vida, Señor. Y ahora nos llamas, Señor, a continuar con lo que tú estás haciendo en nuestros corazones, a dar un testimonio fiel de que eres nuestro Salvador, de que eres nuestro Señor, de que eres un Dios que estás vivo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que en esta comunidad tu palabra fiel, Señor, pueda seguirse desarrollando. Que esa palabra fiel caiga semana a semana, Señor, en nuestros corazones. Ya sea a través de la predicación aquí el domingo, o a través de los estudios en casa, o a través de los vínculos de relación, Señor, de estos hombres y estas mujeres que van a trabajar con otras personas. Que tu Espíritu Santo nos acompañe siempre. Ayúdanos a corregir, Señor, aquellas cosas donde tal vez nos hemos estancado. Arranca de raíz, Señor, todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestro carácter, donde tal vez hemos quedado en deuda contigo. Ayúdanos a liberarnos, Señor, de vicios. Ayúdanos a liberarnos de actitudes. Socórrenos, Señor, auxílianos. Sigue moldeando nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Ayúdanos a comprender las circunstancias, a evaluarlas y a tomar decisiones sabias conforme a tu palabra, conforme al consejo de hombres que has puesto alrededor de mí o de mis hermanos, que por el paso del tiempo y el conocimiento contigo les has dado sabiduría. Ayúdanos, Señor, a cada grupo a ser un testimonio fiel de ti. Llévanos a casa, Señor, con tu bendición esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.